Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga. A todos ustedes que se conectan con este canal profético y siempre estamos aquí para compartir con todos ustedes los mensajes de parte de Dios, la palabra profética y también las enseñanzas proféticas que Dios trae para la iglesia, para edificación y bendición de la iglesia. Así que bendecimos a todos ustedes. Les enviamos muchos saludos desde aquí a Europa, a todas las naciones de habla hispana y latinos en el mundo también que se conectan con este canal profético. Nosotros estamos siempre felices de conectarnos con ustedes y de tener contacto, esa comunicación, de poder transmitir el mensaje de parte de Dios. Estamos sumamente agradecidos con el Señor por lo que ha hecho en toda la primera parte del año y estamos iniciando la segunda parte del año. Este video lo estoy grabando en este día 7/7/2022, que es un día especial para desatar la palabra profética, ya que es un significado muy espiritual profundo de lo que significa lo doble de parte de Dios, la doble perfección y el doble cumplimiento del Señor. A través de su palabra vamos a ver justamente hoy día la palabra profética, que como siempre decimos, la palabra profética más segura es la palabra de la Biblia. Todo se debe fundamentar en la palabra de Dios que está en la Biblia. Y también significa, cuando un profeta habla y desata la palabra profética, es el mensaje del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia y nunca se va a contradecir a su palabra. Entonces nosotros somos solamente eso, un instrumento, somos mensajeros de parte de Dios, somos justamente, como el Señor me dijo que llame este canal, somos una voz profética. Y en el caso mío, Dios me ha enviado como profeta a las naciones. Entonces todo lo que Dios me habla, todo tiene palabra, todo está fundamentado en la palabra. Amén. Entonces le damos gloria a Dios por todo lo que hemos estado pasando, atravesando en toda esta primera parte del año, porque ha sido una gran enseñanza, ha sido un gran aprendizaje y el Señor nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero durante esos espacios nosotros tenemos que atravesar, ¿no? Distintas pruebas, distintas circunstancias, situaciones. Pero en medio de todo nos aprendemos a regocijar y a descansar en las promesas de Dios y ver lo maravilloso que es el Señor, que en medio de su gracia, de su favor, de ese amor incondicional, Él nos tiene protegidos ahí en su mano. Así que oramos para que sea el Señor siempre hablando a través de mi boca, que sea el Espíritu Santo hablando el mensaje del corazón del Padre para todos nosotros. La palabra viva, que es nuestro Señor Jesús, sea transmitido a todos ustedes. Amén. Y que en el nombre de Jesús Él sea siempre glorificado a través de este canal, que Él es el que lo promociona. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar rápidamente diciendo lo siguiente. Dios me ha dado muchos sueños. Me habla muchos sueños en estas temporadas, en visiones también, pero he tenido muchos sueños muy específicos y sobre todo con lo que viene en esta segunda parte del año, para los siguientes meses. Así que varias cosas voy a confirmar con esto. Y también me ha estado hablando mucho en la palabra de lo que hemos estado estudiando también y de lo que estamos estudiando en este mes también. Así que espero que estén alineados con los temas que estamos transmitiendo, con los mensajes. También en las distintas escuelas estamos enseñando. En este mes estamos descansando, pero retomamos en el mes de agosto. Así que le damos gloria a Dios porque el Señor nos lleva a multiplicarnos y a fructificarnos en la segunda temporada del año. Amén. Entonces, ¿qué vamos a comenzar diciendo? Vamos a hablar del significado del número 7. Entonces, el número 7 es un número muy importante, muy importante. Dice que el 7 se menciona 737 veces en la Biblia. Es un número considerado, ¿no?, bastante profético, bastante significativo. Y si ustedes se acuerdan, en algo lo del número 7 que es mencionado en la Biblia, no solo el número 7, sino los múltiples
¿no? Los números que son múltiplos del 7, del número 7. Entonces, acuérdense que cuando habla en el libro de Mateo 18, Pedro le vino a preguntar al Señor, ¿no? Le preguntaba, le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él preguntaba, ¿hasta 7? ¿Y qué le dijo el Señor? Lo sorprendió. Le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, el Señor le estaba permitiendo entender, llevar a un nivel de perfección, ¿no? Entonces, eso significaba la perfección sobre la perfección. Entonces, el número 7 significa eso. Y si es multiplicado, es mucho más, ¿no? Es un mayor perfeccionamiento. Esto también tiene que ver con lo que dice vamos a ver aquí, lo que dice, por ejemplo, el libro de Proverbios, Proverbios 24, del 16 al 18, dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y en otra versión, vamos a ver, en otra versión lo que dice, lo de los 7 veces, entonces, dice, tal vez el justo caiga 7 veces, pero otras tantas volverá a levantarse. Entonces el Señor lo vuelve a levantar al justo. Pero si se dan cuenta, el justo tiene que ser perfeccionado. No quiere decir que porque seamos justos no vamos a caer. Claro que sí, y pueden ser hasta 7 veces porque Dios nos lleva a un perfeccionamiento, ¿no? Entonces eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que en su palabra eso es lo que Él ha descrito para nosotros. Luego también vamos a ver, por ejemplo, que nosotros recibimos promesas de Dios, recibimos muchas palabras del Señor, podemos recibir muchas palabras remas, pero cada palabra que tú recibas va a ser probado en tu vida. ¿Y cuántas veces dice la palabra? Si leemos el Salmo 12, 6, dice en la, en la versión latinoamericana, vamos a leerlo, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra y 7 veces refinada. Entonces es refinada 7 veces. Las palabras del Señor, las promesas del Señor, que es lo mismo. Y es como una plata refinada. Refinada en el horno 7 veces. Así que cada palabra que has recibido, cada promesa, por eso es que pasamos tantas pruebas. La palabra va a ser probada 7 veces, o sea, hasta que sea perfeccionada y vamos a ver el cumplimiento de la promesa, porque el número 7 significa perfeccionamiento y significa también cumplimiento por eso. Cuando se cumple el ciclo de 7, viene un cumplimiento de algo que Dios, ¿no?, está trabajando, obviamente, en nosotros. Entonces seguimos. Entonces 7 es el número de la perfección, dice generalmente con un énfasis espiritual. Vamos a ver que en el hebreo la palabra 7 se traduce como la palabra, dice, Sheva, y tiene que ver con el Shabbat. Entonces es un número que significa estar lleno, estar satisfecho, tener suficiente. Entonces, por lo tanto, el significado de la palabra 7 está justo conectado con este séptimo día que se habla del Shabbat, ¿no? De la bendición, del descanso, del cumplimiento. Se cerraba la semana y sabemos que Dios creó, ¿no?, el mundo en 6 días y en el séptimo descansó, entonces tiene que ver con eso. Cuando hablamos del descanso del Señor, del Shabbat en el Nuevo Testamento, es entrar en el reposo del Señor, en el descanso de sus promesas. Entonces para nosotros es así, los que estamos en la gracia. Luego hay muchas más veces que se cita, obviamente, el número 7. Hay, por ejemplo,
los tiempos de purificación para las fiestas, por ejemplo, eran 7 días. Por ejemplo, lo de los panes sin levadura, se tenía que purificar 7 días. También vemos el candelero de oro, el tabernáculo, dice, tenía 6 brazos, dice que salían de un soporte, pero sumando un total de 7, dando énfasis y en armonía con el hecho de que la luz era la luz del pueblo de Dios en el mundo, pero que su fuente era divina. En correspondencia con los 7 brazos fueron hechas también 7 lámparas. Eso dice el Éxodo 25. También, por ejemplo, Aarón y sus hijos, cuando dice dieran inicio a su servicio sacerdotal, ellos fueron consagrados durante 7 días. Levítico 8 del 31 al 36. Entonces, por ejemplo, los procesos de purificación, de perfeccionamiento tienen que ver con eso, con 7, con el número 7. Entonces, en este mes, que es mes 7, Dios va a cerrar ciclos, va a perfeccionar cosas, va a alinear cosas y va a purificar. O sea, se termina el tiempo de purificación en estos 7 meses. Y también algo que el Señor me dijo, que vamos a entrar en un tiempo de cumplimiento. Vamos a ver algo más aquí. Vamos a ver, déjenme ver aquí. Ajá. Hay 7 también fiestas, ¿no?, que se celebran. La fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, la expiación, las trompetas y tabernáculo. Entonces, hay un tipo perfecto de Cristo, dice, como nuestro deleite, nuestra alegría, nuestro descanso. Entonces, en Cristo se cumplió todas las fiestas, en Cristo Jesús, y Él también las celebró. Entonces, en Él está eso, justamente, en Él está nuestro deleite, nuestra alegría, nuestro descanso. También en este tiempo es un tiempo de cumplimiento, como decimos, pero también de conquista. Porque cuando ya nosotros cumplimos el tiempo, ¿no?, de nuestra prueba, nuestra purificación, de nuestra preparación, viene el tiempo de la conquista. Entonces dice, cuando Israel tomó la ciudad de Jericó, Dios les ordenó que marchasen alrededor de la ciudad 7 veces. Entonces, en el 7º día, cuando ya habían marchado 7 veces alrededor de ella, completaron su marcha de fe. Y esta marcha fue completada con los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuero de cuerno delante del arca. Josué 6 del 1 al 12. Entonces se dan cuenta que el número 7 es muy importante, simboliza eso, el perfeccionamiento. Algo se perfecciona en el mundo espiritual. Hay un proceso de purificación, de preparación en el espíritu para que se concrete algo ya en lo natural. Entonces eso pasó, por ejemplo, con la victoria de Jericó. Es por eso que el Señor nos está diciendo del mes pasado que empecemos a regocijarnos, que empecemos a danzar, que celebremos la victoria, porque es tiempo. O sea, estamos entrando en este tiempo de justamente de alcanzar las promesas de Dios, de la conquista de la tierra prometida, eh, que es obviamente algo espiritual, pero también puede ser natural. Entonces conquista nuevos territorios, tantas cosas que Dios nos ha prometido. Entonces esto tiene que ver con eso también. Dice que a Salomón le tomó 7 años construir el templo de Dios. Primera de Reyes 6:38. Y la fiesta que celebró fueron de 7 días, justamente, cuando dedicó el altar en 7 días. Vemos también aquí, dice, la sabiduría del libro de Proverbios es personificada y siempre habla de Cristo. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Eso dice Proverbios 9:1. Dice 7 columnas. Y dice, no son solamente las 7 columnas que son configuradas en la roca eterna, en ellas se encuentran también 7 ojos, según Zacarías 3:9. ¿No? Eso es lo que nos habla ahí también. Todo eso tiene que ver con la construcción, con la edificación, también tiene que ver con número 7 también. Entonces, todo lo que es edificación, construcción, que comienza primero en nosotros, tiene que ver con este número para que Dios haga una obra perfecta. Y la obra perfecta solo se puede hacer a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. Si Él es la roca,
eterna y estamos en Él. Entonces, es importante esto porque en los meses, desde estos últimos meses, desde junio, el Señor me habló mucho de la sabiduría, de que necesitamos en esta segunda parte del año justamente para lo que es edificación, conquista, estrategia, para lo que vamos a tener rompimiento, vamos por un rompimiento, vamos por un nuevo inicio, vamos por nuevos proyectos, nuevos planes. Necesitamos sabiduría. Por eso es muy importante que lean el libro de los Proverbios. Por eso en el libro de los Proverbios habla justamente esto, ¿no? Y también lo que hablaba de lo del justo, ¿no? Cuántas veces cae el justo y cómo es la vida del justo. El justo es el sabio, el íntegro que camina delante de Dios, ¿no? Con justicia. Y otra de las cosas también que el Señor me ha puesto obviamente mucho es algo más de lo que vamos a hablar más adelante porque es un tema que justo estamos enseñando. Vamos a terminar con esto del número 7. Dice, obviamente, como muchos conocen, en Daniel 9 leemos que están determinadas 70 semanas sobre el pueblo y la ciudad de Dios. Entonces, para que Dios completara la obra en Jerusalén, en Israel sobre todo, en el pueblo de Israel, cuando tenían que cumplir el tiempo de cautiverio, no eran 7 años, tenían que ser 70, ¿no? Fueron 70 años, que para él eran como 70 semanas, dice. Y, y justamente habla de eso en relación al pueblo y al testimonio de Dios, dice Cristo y el crucificado debiendo estar al frente, porque justo se conectaba con la vida del Mesías y el final de los tiempos también. Luego vemos en las visiones de Zacarías el candelero. El candelero en la visión de Zacarías tenía 7 brazos para 7 lámparas, 7 brazos para cada una de las 7 lámparas en medio de 2 olivos. Qué abundante era el suministro del Espíritu Santo en esta figura, ¿no? Cuando habla de no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor, en Zacarías 4. Luego hay números de hijos en 7 en varias personas de la Biblia. Habla aún de muchas cosas en base al número 7. Pero vamos a ver aquí, por ejemplo, que 7 fueron, por ejemplo, las palabras de Jesús en la cruz. 7 peticiones constaban en la oración del Señor. 7, por ejemplo, son los dones espirituales que habla Romanos 12, del 6 al 8. 7, las unidades en Efesios 4, del 4 al 6. 7, las características de la sabiduría. También habla, por ejemplo, las mejores cosas, dice. 7, las mejores cosas, dice. Pacto, promesas, bienes, esperanza, sacrificios, patria y ciudad. Hay 7 gracias de las que se habla en segunda de Pedro 1, el 5 7. Hay 7 pasos en la humillación de Jesús y 7 en su exaltación en Filipenses 2. Dice que 7 hombres de buena reputación fueron escogidos para administrar la benevolencia de la iglesia en Hechos 6, del 1 al 7. El Señor dijo, escojan a 7. El libro de la vida se menciona 7 veces en la Biblia y vamos a finalizar con el libro de Apocalipsis, que es un libro en base al número 7. El 7 es usado 54 veces en el libro del Apocalipsis. Dice, tenemos 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 espíritus de Dios, 7 sellos, 7 ojos, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 truenos, 7 cabezas, 7 últimas plagas, 7 bandejas de oro, 7 montañas, 7 reyes. Entonces, en toda la Biblia habla mucho del número 7 y es para que lo estudien. Eso es tema para estudiar. Lo que sí yo voy a ahondar es en algo que el Señor me hizo ver y que tiene que ver con la restitución que viene para
en esta segunda parte del año. Porque hay algo que está hablando el Señor, es que va a traer restitución, va a traer recompensa y va a traer justicia, va a juzgar causas justas, va a terminar ciclos de esclavitud, y muchas cosas van a terminar. Algo que el Señor nos lleva a ver también con lo del número 7 es lo que habla el libro de Levítico, por ejemplo. Tiene que ver con liberación. O sea, a partir de aquí se van a empezar a liberar muchas cosas. Y, por ejemplo, si van al libro de Levítico 25, habla del año de liberación, el año de jubileo. Dice, cuenten 7 grupos, el versículo 8, 7 grupos de 7 años cada uno, o sea, cuenten 7 veces 7 años. Ese periodo de tiempo de 7 grupos de 7 años, cada uno les dará un total de 49 años. El día 10 del mes séptimo, o sea, del día del perdón, tocarán el cuerno de carnero por todo el país. El año 50 se proclamará santo y se declarará la libertad para todo el que vive en el país. Ese se llamará el año del jubileo. Cada uno de ustedes recuperará su propiedad y volverá a su familia. Así que ese año 50 será un jubileo para ustedes. No deberán sembrar ni cosechar los cultivos que crezcan por sí mismos, ni recolectar las uvas de los viñedos sin podar, porque es jubileo. Este año será sagrado para ustedes y solamente podrán comer lo que produzca la tierra por sí sola. En el año del jubileo, cada uno de ustedes volverá a su propiedad. Entonces, es en número 49, que como le dije, es un múltiplo de 7. Entonces, ahí está hablando el Señor 7, ¿no? 7 años cada uno, 7 por 7, 49. Y luego de eso viene el jubileo, viene el descanso. Pero también algo que menciona en este año 7, donde Dios me decía que se cerraban ciclos y viene un tiempo de recompensa, de libertad, de cumplimientos, porque desde el principio del año hemos recibido muchos profetas que eh, es un año shemita y es como un año sabático, porque cada 7 años habla el Señor como se cierra un ciclo de 7, ¿no? Se cierra un ciclo de 7 y eso tiene que ver con este significado de lo que significa Shemitah en el hebreo. Es el año sabático que se prohíbe, dice, cultivar los campos. Entonces, justo toca este año, específicamente este año 2022, justo tiene que ver con esto. Entonces, y parece mentira, pero es el año que más producción hay en Israel. Increíble porque en ese año ellos no cultivan, pero es el año que más le produce la tierra, ¿no? Por eso es el año Shemitah también, porque se descansa, ¿no? Se descansa, la tierra descansa, entonces Dios trae descanso. Entonces tiene también que ver con esto que dice Levítico, no cultivarán, pues es considerado un año Shemitah, un año sabático. Entonces es el año justamente que coincide con este año 2022 o año 5872. Así que ahí está eso también paralelo. Algo más es con el número 7, como les digo, tiene que ver con cumplimiento, restitución y también el juzgar causas justas. Y vamos para esto al libro del Génesis. El libro de Génesis, porque algo que Dios me ha estado hablando es mucho de Jacob, de verdad. En estos 2 últimos meses me ha hablado mucho de Jacob y justo entendí que lo que pasó con Jacob es algo que espiritualmente está pasando con muchas personas, porque Jacob fue una persona la que Dios obviamente redimió. Yo gracias, ¿se acuerdan cuando yo hablé de los vasos de honra en Jacob con Esaú? Como Dios lo tuvo gracia y misericordia de Jacob, cómo le permitió, porque él clamó para obtener la primogenitura, él prácticamente la arrebató
pero valoró a Dios y su herencia. Pero obviamente él sabía que él iba a pagar en cierta forma por lo que había hecho, pero aún así Dios no, eh, ¿cómo se dice? Dios no respalda causas injustas, o sea, Dios no es un Dios injusto para olvidar lo que tú has hecho. Eso dice Hebreos 6. Él ve lo que tú has trabajado y Dios no es injusto. Entonces, algo que pasó con él fue que él obviamente se enamoró de Raquel y él pedía a Raquel. Dice, aquí vamos a leer desde, bueno, luego que él conoce a Raquel, la ve, la encuentra, eh, no se acerca, entonces desde el 12 dice, entonces Jacob le dijo a Raquel que él era sobrino de su padre, pues era hijo de Rebeca. Ella corrió entonces a dar la noticia a su padre. Bueno, corrió, lo abrazó, lo recibió, le contó a Labán obviamente todas las cosas. Y Labán le dijo, ciertamente tú eres de mi propia sangre. Y Jacob se quedó con él todo un mes. Entonces Labán le dijo a Jacob, eh, ¿vas a trabajar para mí de balde solo porque eres mi sobrino? Dime cuánto quieres que te pague. Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. Los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel tenía una bella presencia y era de hermoso parecer. Y Jacob se enamoró de Raquel y dijo, por Raquel tu hija menor yo te serviré 7 años. Y Labán respondió, es mejor que te la dé a ti y no a otro hombre, quédate conmigo. Así fue como Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero le parecieron unos cuantos días porque la amaba. Algo que podemos ver aquí es el tema de justicia por parte de Jacob, de que él quiso, o sea, pedir una causa justa para él, ¿no? Él le dijo, yo te trabajo 7 años, porque obviamente que él no estaba tanto interesado en el dinero, sino obviamente en el amor de Raquel. Y él quería a Raquel, pero no le habían dicho, obviamente, que primero se casaba la hija mayor. Entonces ahí donde Labán aprovecha. Entonces Labán fue injusto, fue un jefe injusto, un amo injusto. Entonces, eso es lo que Dios va a restituir, obviamente, en Jacob, porque él no sabía que lo habían engañado. Y luego cuando el plazo se cumplió, 7, ahí vemos 7, dame a mi mujer para unirme a ella. Labán junto entonces a todos los varones, le hicieron el banquete. Y esa noche, obviamente, él termina acostándose con Lea porque a Lea la reemplazaron por Raquel. Cuando en la mañana llegó, cuando él vio que estaba con Lea, le dijo, ¿qué es lo que me has hecho? ¿Acaso no te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y Labán respondió, aquí no acostumbramos a dar a la hija menor antes que a la mayor. Entonces él le obvió la información, no le dijo y lo engañó. Entonces le dijo, cumple esta semana y se te dará también la otra, si trabajas para mí otros 7 años. Jacob lo hizo así, cumplió aquella semana, Labán le dio a su hija Raquel por mujer, a su hija Raquel, Labán le dio, dice, criada a su sierva Bila, y Jacob se unió también a Raquel y la amó mucho más que a Lea y trabajó para Labán 7 años más. Entonces, ahí, ahí también hizo justicia Jacob, porque aunque él era un amo injusto, se sujetó a la decisión de él y tuvo que trabajar 7 años más. Entonces, algo que el Señor me dijo, que hay gente que 7 años ha visto injusticia, 7 años. Han habido 7 años de injusticia en tu vida. Y Dios viene a resolver tu causa. Y justamente hoy día estaba conversando con una amiga que estaba pasando una situación de injusticia y ella me dijo lo siguiente y justo me confirmó que Dios le había hablado lo mismo, que Dios iba a juzgar su causa. Entonces este es el tiempo que Dios va a juzgar tu causa, así igual que a Jacob, porque Dios no es un Dios injusto, o sea, Dios no se complace en la injusticia, así que viene a cerrarse un ciclo de 7 en tu vida donde Dios te trae el cumplimiento de la promesa, porque miren, Lea simboliza la bendición, porque era
Era una mujer buena, era una mujer tierna, era obviamente la hija mayor, em, pero em, Raquel era la promesa para él. O sea, a él le prometieron a Raquel, él pidió a Raquel. Entonces, por Raquel tuvo que luchar y aún servir 7 años más. Y él se sujetó, él aceptó la voluntad. Entonces, por eso que le viene, obviamente, a él ya, cuando viene el tiempo, ¿no? Y él toma a Raquel y recibe su recompensa. Entonces, eso es lo que dice el Señor. Me habló por medio de esto, porque algo que yo recuerdo es que dentro de mi testimonio es que los primeros 7 años de mi servicio al Señor, yo sentía como que injusticia de que había trabajado en vano. Yo literalmente lo de Isaías 49 lo veía así como en vano he trabajado y no veo la recompensa. Pero el Señor me decía, tranquila, o sea, viene la recompensa. Lo que pasa es que 7 años tenía Dios que tomar mi preparación y mi purificación para que yo diera a luz el ministerio profético. No venía todavía el cumplimiento de la promesa de Dios de ver, obviamente, el ministerio junto que iba a tener junto con mi esposo, porque todavía no estaba casada. Entonces yo tuve que esperar por eso. Y en esa época yo me sentía así, como Jacob. Pero obviamente no es que el Señor nos haga trabajar en vano, no, sino que no entendemos los procesos, no entendemos que 7 es un número de purificación, un número de preparación, un número de perfeccionamiento. Dios tenía que perfeccionar mi carácter, Dios tenía que terminar mi proceso de sanidad. Entonces Dios tenía que completar muchas cosas. Entonces, para que yo viera el cumplimiento de la promesa. Entonces, lo mismo pasó con Jacob. Entonces, lo mismo va a pasar en tu vida. En el nombre de Jesús viene justamente eso, la, la justicia de Dios. Vas a ver que Dios va a juzgar tu causa y que Dios trae justamente esa restitución y el cumplimiento de la promesa. Amén. Entonces, como les dije, es un tiempo también mmm, de todo esto que hemos visto con la caída de Jericó, tiempo de rompimiento y conquista, tiempo de restitución y de justicia. Otra cosa que el Señor está mencionando mucho y he escuchado mucho y lo he visto en el Espíritu es tiempo de volar más alto y subir más alto. En inglés era algo así como come up higher. ¿Y por qué? Porque para recibir mayor revelación, necesitamos mayor revelación, necesitamos más sabiduría, necesitamos más discernimiento en esta temporada, que era lo que le estaba justamente compartiendo. Y esto tiene que ver justo con Primera de Corintios 2 y tiene que ver con el tema que estoy enseñando en el Instituto Profético sobre discernimiento. Entonces, como nosotros ya hemos estado enseñando de sabiduría, estamos estudiando la mente de Cristo, el entendimiento profético de la mente de Cristo y también ahora el discernimiento profético del Espíritu, que tiene que ver con la activación de los sentidos espirituales. De esto vamos a hablar em, más adelante. Va a ser una de las enseñanzas del próximo mes, porque estamos en una serie todavía que va a acabar el próximo mes y ahí vamos a hablar de eso. Este mes vamos a hablar de la sabiduría de Dios y el entendimiento profético en la mente de Cristo. Fue una serie que tomamos, pero hay algo más que el Señor quiere llevarte a un mayor entendimiento porque necesitas una revelación total y una renovación de tu pensamiento. Entonces solamente te voy a mencionar el versículo que Dios me dio, que tiene que ver con 1 Corintios 2, y es la revelación por el Espíritu de Dios. Desde el 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo dice conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, dice como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Entonces, para los que amamos a Dios, Él tiene cosas preparadas, pero que ni viéndolo ni oyéndolo podríamos entenderlo o podríamos siquiera alcanzar a imaginar. Pero luego dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, a lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Yo quiero leer estos dos últimos versículos en otra versión. Donde se entiende mucho mejor. A ver, déjenme ver en esta versión. Porque todo esto habla justo de la sabiduría y de la mente de Cristo. Nosotros no vamos a poder recibir sabiduría de Dios si no tenemos la mente de Cristo. En este de acá dice, lo decimos las cosas del Espíritu, dice. Dice, fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Entonces, Él trae la revelación por medio de su Espíritu, ¿no? Y dice acá que para explicar las verdades espirituales, entonces dice, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo, no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Entonces, el Señor nos está llevando a ver que la sabiduría, obviamente cuando Él pide espíritu de sabiduría y revelación para la iglesia, y eso lo vamos a estudiar más detenidamente, no tenemos que ver justamente con la sabiduría, con la revelación y todo esto. Y es que cuando hablaba el apóstol Pablo sobre esto, él habla del discernimiento espiritual. Entonces, en la versión de la Reina Valera 95 sí dice claramente discernir. O sea, entender las cosas espirituales es discernirla. Entonces, solo el versículo 14 justamente dice eso. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces con eso es a donde Dios nos quiere llevar en esta segunda parte del año a un nivel mayor, a un nivel más alto. Tú dentro de tu posición, ya habiendo entendido, ¿no?, la identidad, renovando tu pensamiento para que puedas entrar en la mente de Cristo, en la mentalidad del reino, vas a saber tu posición, tu nivel de autoridad, pero desde allí, desde lo alto, desde que estás sentado en lugares celestiales junto con Cristo Jesús, como dice Efesios 1. Entonces es ahí donde vas a poder entender las cosas del Espíritu, vas a poder discernir las cosas espirituales. Necesitamos elevarnos en un nivel mayor. Entonces para eso necesitamos mayor revelación, más sabiduría, más discernimiento. Luego también, y esto tiene que ver con lo que viene en los siguientes meses, estamos entrando en un tiempo de ya ver nuevos nacimientos, y eso sí lo he visto en el espíritu, y he tenido 2 sueños donde yo veo madres dando a luz y teniendo bebitos, y yo tengo que ir a ayudar a cuidar a los bebitos. Ayer justamente también soñaba con una casa donde había niños y donde yo tenía que ayudar a cuidar los bebés, los recién nacidos. Entonces el Señor está hablando de nuevos nacimientos.
y está anunciando nuevos nacimientos. Tiene que ver con lo que dijo el Señor, que se acaba la esterilidad. Y eso es algo que se rompe, un ciclo de maldición también. Se acaba la esterilidad, viene la fructificación, viene la multiplicación, tanto espiritual como natural, como lo quieras ver. Entonces, justamente con esto es que en los siguientes meses, dice, se estará el nacimiento de ministerios, proyectos, negocios, promesas, hijos espirituales y también hijos naturales. Como lo que pasó en, vamos a ver aquí, vamos a Segunda de Reyes 4. ¿Se acuerdan de luego que Eliseo va a ver, obviamente, a la viuda, la del aceite? Luego se va donde la tsunamita. La tsunamita era una mujer muy importante, tenía todo, tenía un esposo, tenía una buena casa, una buena posición, una mujer de influencia, una mujer que lo tenía todo, pero le faltaba algo. Entonces dice que Eliseo preguntó lo siguiente. Desde el versículo 11, Segunda Reyes 4, versículo 11. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó, dice, en aquel aposento y allí durmió, porque la tsunamita siempre le da aposento al profeta. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Díjole entonces a Giesi, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey, al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Entonces, algo que el Señor está anunciando es que no solo habla para mujeres, habla para siervos que han estado como la tsunamita en etapas de esterilidad, porque la tsunamita no tenía un hijo, no tenía descendencia. Entonces eso tiene que ver con esterilidad. Puedes tenerlo todo como para ser feliz, pero te falta todavía la descendencia. Entonces, justamente el Señor decía, este va a ser el tiempo de hallar a mis siervos fieles y yo voy a traer recompensa para ellos, que justo te dice el Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga por ti? ¿No? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Le dice, ¿no? Que interceda por ti, que, o sea, que encuentres favor aún de influencia. Va a venir gente de aún a presentarte, eh, obviamente, estas oportunidades de influencia, a darte algo, algo justamente que es lo que estás necesitando para traer el rompimiento de justo esa etapa de esterilidad. Entonces Dios se prepara a hacer milagros en muchas personas que necesitan tener justamente esto. O sea, van a dar a luz nuevo nacimiento de algo que ha estado estancado, algo que ha sido estéril en tu vida, algo que no has podido ver anteriormente, ver nacer. Viene esa temporada. Entonces le dice después, y, y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo, y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva, porque obviamente era una mujer de avanzada edad, y su esposo era de mayor edad todavía. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, y esta palabra yo sí la recibí de una apóstol, que dijo lo siguiente, y lo mismo me dijo el Señor, y me lo confirmó, y me dijo, de aquí a un año vas a abrazar algo que estás gestando en esta temporada. De aquí a un año vas a abrazar ese nuevo proyecto, ese nuevo, esos nuevos hijos espirituales, ese nuevo ministerio, ese nuevo negocio. No sé qué vas a dar a luz, pero hay algo que estás gestando y vas a dar a luz. Van a ser. Así que empieza a declarar vida sobre eso, sobre tu vientre, sobre tu simiente si eres varón, porque vas a ser fructífero y vas a dar a luz, es lo que dice el Señor. Amén. Y luego también viene el tiempo de correr con la visión para alcanzar el propósito de Dios. Eso es algo también muy importante. Entonces,
Hay gente que no puede correr porque no ha recibido la visión correcta, o si ha recibido la visión, no hace correr la visión. Entonces, ¿cómo otros te van a seguir? Entonces, eso es lo que tienes que ver aquí. El Señor le dijo a Habacuc, ¿no? Le dijo, y Jehová me respondió luego que él presentó su queja delante del Señor. Dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces hay algo que se va a acelerar. La visión se va a acelerar, pero tú tienes que conectarte con esa visión. Tienes que escuchar, tienes que ver para que escribas la visión, y esa visión tú la vas a mostrar a otros para que ellos también, los que te van a seguir, los que van a estar en esa dirección, van a seguir la visión que Dios te ha dado. Pero es importante que tú la tengas y que tú corras. Si tú no comienzas a correr, ¿cómo van a correr contigo? Entonces es un tiempo de correr con la visión. Amén. Eh, Luego también, esto tiene que ver con Primera de Reyes 18 también. Vamos rápidamente a Primera de Reyes 18 y luego de lo que pasó con los profetas de Baal y el triunfo en el Monte Carmelo. Eh, Vamos a ver que él empieza a, a, a orar por la lluvia, ¿no? Y dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Estamos en la temporada de orar como Elías, porque tenemos que orar por la lluvia, tenemos que orar también en contra de los falsos profetas que se están manifestando. Lamentablemente se están infiltrando en muchos lugares, sobre todo disfrazados con esto de la nueva era, que están mezclando, sincretizando. Entonces, estamos estudiando justo los tipos de oraciones, y una de las oraciones de las que Dios nos habla es la de 1 Reyes 18. Primero contra lo falso, contra lo que se levanta contra Dios, los falsos profetas, contra todos esos enemigos del Señor. Pero luego hay que orar también por la lluvia, y la lluvia tiene que ver con el avivamiento, tiene que ver con la cosecha. Hay que orar por la cosecha, aunque sin lluvia no hay cosecha. Entonces dijo también, ahí se rompe un ciclo también de esterilidad de la tierra. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo, no hay nada. Y le volvió a decir, vuelve 7 veces. Aquí también otra vez habla del número 7, hasta que no se cumpla la promesa de Dios, o lo que se está gestando en el espíritu. Se tiene que orar 7 veces, y significa perseverancia también, hasta que se perfecciona algo en lo espiritual, algo, y una preparación. Entonces, acuérdense que para los avivamientos se necesita mucha preparación de oración. Pueden ser 7 años, pueden ser, no sé, en periodo de qué, de 7 semanas, o no sabemos, pero Dios está gestando y se va a acelerar todo esto. Y dice, a la 7.ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube el mar. Y le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro, desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Acab tenía su carro, dice que unce tu carro. Los carros no eran como ahora con llantas, eran con caballos. ¿Qué quiere decir? Que corrió delante de Acab. Esa es la aceleración. Ese es porque la mano de Dios ya está ahí acelerando, acelerando las vidas, acelerando el cumplimiento de la visión, el cumplimiento de la promesa. Se aceleran los tiempos. Es importante que aprendas a discernir esto, y, y prepárate a correr con los caballos, porque estamos entrando justo en esta temporada donde vamos a tener que correr. Así que pónganse las tenis y comiencen a entrenar, porque van a correr. Por eso es tiempo de aceleración de las cosas. Vemos también Amós 9:5, dice, el Señor Jehová, y ese es el que toca la tierra y se derretirá. Llorarán todos los que en ella moran, y crecerá todo
como un río y, y mermará luego como el río Egipto. Dice que Él va a comenzar a traer también obviamente esos juicios que son ineludibles, pero luego el Señor trae, dice, en el 9, dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra, ¿no? Y luego dice, espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercarán ni nos alcanzará el mal. Esto es algo que también confirma lo que Dios está trayendo para la segunda temporada del año. O sea, vienen sacudimientos muy fuertes, juicios contra las naciones. Pues tenemos que estar orando, orando en todo tiempo. Orando para que, dice, luego viene la restauración de Israel. Viene este tiempo de restaurar, y aquí es donde viene lo del aceleramiento, donde dice en el 13, aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Entonces eso es lo que Dios está prometiendo justamente con ese tiempo de aceleración. Y también tiene que ver con Jeremías 1. Jeremías 1:12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque le dijo, ¿qué es lo que ves? Veo la vara de almendro, ¿no? Veo la vara del almendro. Y le dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, esta es una palabra justamente apresurar. Dice, viene el término shakat, que significa 5 cosas. 5 cosas proféticas que Dios va a hacer contigo en esta temporada. Va a traer crecimiento acelerado, multiplicación rápida, va a traer fructificación veloz, bendiciones aceleradas y va a traer expansión. Así que el árbol del almendro es un árbol de Israel que crece aceleradamente y por eso Dios los compara con eso. Así que todo se va a acelerar, se aceleran los milagros, se aceleran las respuestas de parte de Dios, se aceleran los rompimientos, todo desde este mes. Conforme te alinees con la palabra de Dios, se acelera todo hacia el final del año, porque no solo es para este mes. Y vamos a justo terminar con lo de Isaías 5:55. Con esto terminamos. Y es porque viene la misericordia gratuita de Dios para todos, porque es justamente lo que el Señor promete, de lo que va a restaurar y va a traer cumplimiento de sus promesas. Yo solo quiero leer la parte desde el 10, donde dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre y por señal eterna que nunca será raída. Dios está trayendo un tiempo de cumplimiento. También tiene que ver con Sofonías 3, donde dice, regocíjate y cántate, porque el Señor está en medio de ti y es el que te defiende y va a pelear tu causa. Amén. Entonces, hasta aquí es la palabra profética. En este mes vamos a completar, como les digo, la parte de sabiduría, revelación, entendimiento, que es lo que necesitamos. Y la segunda parte, discernimiento profético, es para el siguiente mes. Entonces, declaramos en el nombre de Jesús que el Señor trae el cumplimiento de su palabra y la acelera tal como Él lo está prometiendo, porque es lo que va a traer para esta temporada. Los vientos que están soplando muy fuerte, trayendo sacudimiento y orden en la tierra. No sabemos específicamente, sabemos que van a ocurrir acontecimientos importantes, pero los que estamos cimentados en la roca, firmes en la roca, los que estamos edificados en la roca, dice el Señor, yo voy a proteger a mi pueblo, voy a defender a mi pueblo. Así que nosotros tenemos que clamar más bien por las naciones del mundo, clamemos por los perdidos,
sigamos haciendo la obra, sigamos siendo fieles al Señor, porque Él es el que va a traer recompensa, restitución y restauración a su pueblo. Amén. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga, queridos hermanos, y que tengan un feliz mes del mes de julio. Bendiciones. Hasta pronto. Bye bye.